Pero demos un último vistazo para poder ponerle ese sello final a Efesios 4:6, que dice: así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llama a una sola esperanza. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre que gobierna por todos y trabaja por medio de todos. Entonces nos llamó porque formamos un solo cuerpo, hay un solo espíritu, a una sola esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Por eso se llama Seven. Entonces hoy estamos prácticamente concluyendo en el final de la serie para sumergirnos a partir de la próxima semana en lo que es la gratitud, porque eso tiene que ver con nuestro ADN, con nuestra cultura. Con la cultura ARDE tiene que ver con gratitud. Esa es una llave que vamos a usar siempre porque entendemos lo que significa y lo que hace en el mundo espiritual. Pero antes quiero compartir algo que es clave y muy importante en nuestra vida espiritual, que tiene que ver con la unicidad de Dios. Entonces, por un lado, Efesios resalta la cualidad divina de ser único, también resalta su singularidad, dejando claramente expresado que Él es un Dios excepcional. Esa es la manera en la que lo podemos ver. En palabras más sencillas o más básicas, podemos decir que Dios es irrepetible. No se puede repetir. Por eso el adversario, su máximo opositor, el diablo, es el chancludo, es un imitador, es un mentiroso. Él trata de copiar siempre el diseño original y siempre sabemos que le queda mal. Entonces, también su paternidad, cuando hablamos de paternidad, porque dice Dios y Padre, o sea, Efesios dice, conecten los dos, porque no solamente es un Dios al cual nos hincamos, nos humillamos, nos sujetamos, dice, conéctenlo con su paternidad. Así que Dios también es ese Padre que nos ama, que extiende su mano, que cuida de nosotros y aun que nos reprende, porque Dios nos reprende. Entonces, este pasaje de Efesios deja como sello esa paternidad que refleja el amor con el cual somos dirigidos. Un padre que dirige en amor y la autoridad que ejerce sobre su iglesia. En la serie de paternidad creo que no lo mencioné, pero mi padre es músico y él le enseñaron la música siendo niño, pero se lo enseñaron con violencia, con fuerza. Entonces mi papá sí tenía como el deseo que yo fuera músico, pero como a él no le enseñaron en amor, él no sabía cuál era la forma de enseñarme, entonces prefirió no enseñarme. Dijo, no, a mí le fue violento como yo aprendí, muy, muy triste como él aprendí, yo prefiero no enseñarle a él, porque si ese es el camino para enseñarle, no le habían enseñado un camino mejor. En Cristo hay un camino mejor, que es el camino del amor, y esa es la manera como Dios nos puede enseñar, porque tenemos que entender que hay una autoridad de Dios sobre nuestras vidas y hay una autoridad de Dios que ejerce sobre su iglesia. Entonces, como si esto fuera poco, como si esto no fuera suficiente, Dios necesita. Suena raro, ¿verdad? Dios necesita un cuerpo. Dios necesita de nosotros. Dios quiere un cuerpo, ¿para qué? Para poder hacer la obra, y por eso es que tomó la decisión de habitar en cada uno de nosotros. Y a través de nosotros es que Él puede manifestar ese plan divino. Y es hermoso entender que nosotros somos su casa y que nosotros somos su habitación y que Dios no dice, ay, Dios no nos mira Dios no es mezquino a la hora de querer habitar en nosotros, aún que a Él no lo podemos engañar y Él conoce todas nuestras debilidades. Él conoce los cuartos más oscuros de nuestro corazón, a donde nadie se atrevería a entrar, a donde nosotros no dejaríamos entrar. Él los conoce, y con todo y eso, por medio de su Espíritu Santo, Él ha decidido habitar en nosotros. Es un Dios excepcional.
es un Dios misericordioso. Es una de las cosas que yo más me ministro constantemente. Y yo cada vez que me levanto soy consciente y digo, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No se desactualiza, no se pone vieja. Y empezar a entender eso nos ayuda a poder caminar como hijos. Entonces, un Dios y Padre habla de nuestra necesidad de un Dios, pero también habla de nuestra dependencia a un Padre, porque su paternidad manifiesta una intención firme de ese Dios todopoderoso de adoptarnos y de llamarnos hijos. Por eso Él dice, sí, un espíritu, sí, todo esto, y te dice una sola esperanza, y te dice un montón de cosas que son muy claves e importantes en nuestra espiritualidad. Pero dice, yo los tengo que sellar con mi paternidad. Los tengo que sellar en su corazón. Y eso es la manifestación de su amor, y él nos adopta y nos llama hijos. Y hay 5 cosas que quiero compartirles de un solo Dios y Padre, que creo que son el remate ideal para que nuestro corazón quede bien afirmado en todo esto. Lo primero es que hay un solo Dios verdadero. Hay uno solo. El pueblo de Dios le ha metido mucha superstición a la espiritualidad. Y ha sido el pueblo de Dios original, estoy hablando de Israel. Hay mucha superstición en el pueblo de Israel. Pero como si fuera poco, eso se ha multiplicado también en la iglesia cristiana. Y ni hablar en la iglesia tradicional, religiosa, que se llenaron de fantasías espirituales. Y aún nosotros tenemos que cuidarnos mucho de todo eso, porque ya la iglesia, en algunos aspectos, y estoy hablando de la iglesia universal, ha adoptado cosas que han pasado de ser doctrinales a idolatría, a ritos, como si fuera una mezcla con brujería, una mezcla con cosas que realmente no están escritas en la palabra, porque como seres humanos, por nuestra carne, por nuestro diseño, por el formato de pecado con el que estamos, siempre va a haber una tendencia a resolver nosotros lo que solamente Dios pudiera hacer. Es algo que siempre vamos a tener que luchar y vamos a tener que cuidar. Entonces, ¿quién es el creador? Dios. Y si Él es el creador, es el dueño del plan, es el dueño del juego, es el dueño de la pelota. Él creó todo, Él es el creador de todo lo que vemos y de aún de lo que nosotros no vemos. Él tiene la autoridad, entonces como creador, Él es el gobernante de todo. Pero no solamente es eso, Él está presente y activo en la vida de todos los que creen. O sea, Dios está aquí, gracias. Dios está aquí. Dios está presente en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Él llegó antes de que llegara la primera persona al edificio. Él ya estaba aquí. Y nosotros nos vamos y Él sigue aquí. Y nosotros nos vamos y nos vamos con Él. Y nosotros llegamos y llegamos con Él. Él está en todo, está en todos. Y como creador Él tiene la autoridad para gobernar. Pero qué emocionante saber que Él está presente y que es activo en nuestras vidas. O sea, no es un padre ausente. Existen en este mundo padres ausentes, padres malos. Hay padres que no saben ejercer la paternidad y muchas veces porque no la recibieron. Yo por eso pude avanzar en mi vida como hijo de mi papá, porque yo entendí, yo no le puedo exigir a mi papá algo que él nunca recibió. Entonces ahí es donde uno se sana, cuando uno ve el trasfondo. Por eso uno le tiene que preguntar a sus papás cosas. ¿Y tú? ¿Y esto? ¿Y qué pasó? Y yo siempre que veo a mi mamá y mi papá, vengo a preguntarles cosas. Yo digo, un día no van a estar y yo necesito saber lo más que puedo. Yo necesito toda la información. Entonces siempre estoy en modo periodista con ellas. Entonces que es muy poderoso entender que el Dios, el único Dios verdadero,
nos está siempre acompañando en nuestro caminar cristiano y entender que ese Dios tiene la capacidad y el deseo de disciplinarnos a nosotros. Él utiliza la disciplina como un mecanismo de amor para que nosotros podamos estar en el centro de su voluntad. Y eso no nos debe atemorizar, porque la disciplina es con un único fin, que participemos de su santidad. Entonces uno dice, ay, a mí ¿por qué me pasan estas cosas? Y yo, ¿por qué? Dios te está santificando. Y lo que pasa es que uno piensa que ya está listo. Uno dice, no, yo ya estoy listo para tener todos los millones, para tener todas las puertas abiertas, para tener todo lo que quiero, todo lo que necesito. Y uno muchas veces cree muy bien de sí mismo, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe con qué vamos a poder aguantar, qué vamos a poder resistir. Entonces Él nos va dirigiendo, y por medio de su disciplina Él nos va santificando, porque Él quiere que participemos de su santidad. No es la santidad de ninguno de ustedes. No existe, o sea, no existe la santidad de Manasés, no existe la santidad de José Mujica, no existe la santidad de Diana, no existe la santidad de Wilson. No, cada uno de nosotros participamos de su santidad. Y esa es la manera como Él empieza a formarnos. Entonces, yo sé que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, o a algunos les gusta que lo disciplinen. Uno dice, ay, sí, a mí me gusta por favor, dime las cosas. Es lo típico de alguien nuevo en la iglesia. Entonces él ubica a los pastores, ubica a algunos líderes, ubica a gente como que dice, ay, yo admiro a estas personas. Y le dice, por favor, tú tienes la autoridad de decirme todo lo que quieras y todo lo que veas. Y uno dice, wow, uno se emociona, uno dice, wow, qué lindo corazón. La primera llamada de la atención, oigan, ¿usted qué se cree? ¿Usted qué se cree, veste? Ni que fuera mi papá. Entonces, si uno empieza como con esa intención y no, eso es un momento, la carne es muy heavy, la carne es muy, muy pesada, y es la carne de todos, porque a nadie le gusta que le llamen la atención, pero tenemos que atrevernos a llamar la atención. O sea, uno como padre natural sabe que a sus hijos no les gusta que le llamen la atención, pero como uno los ama, como uno ama a los hijos, uno les llama la atención, y es que no tenemos nada que perder. Un padre no tiene nada que perder al llamar la atención. Esto es en nuestro propósito, en nuestro deseo, en nuestra capacidad, en nuestra autoridad. Y lo hacemos ¿por qué? Por amor. No por ser malos, lo hacemos definitivamente por amor. Entonces no es agradable a la hora de recibirlas. Muchas veces esa disciplina es dolorosa, pero lo que produce es lo más increíble, porque eso termina produciendo una cosecha. Eso termina produciendo vida en rectitud. ¿Por qué? Porque termina siendo un entrenamiento. Entonces sí, a nadie le gusta hacer deporte cuando empieza a hacer deporte, pero cuando empieza a ver los resultados dice, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! O sea, y lo que rechazabas lo empiezas a desear y a necesitar. Entonces, ¡ay, qué linda me queda la ropa! Y me empezó a entrar el blue jean, y entonces yo como que esto funciona. No, a la hora de tomar la decisión, obviamente, qué pereza, no queremos, la carne chilla, pero cuando empezamos a ver los resultados, aunque el proceso puede ser doloroso, en medio del entrenamiento empezamos a ver una cosecha. Y cuando se trata de la paternidad de Dios, estoy hablando de una cosecha de vida. ¿Qué es lo que le quiero decir a ustedes? Que son los servidores. O sea, cada uno de ustedes son líderes en alguna área. Y lo que yo estoy convencido que el Espíritu Santo quiere decirnos este día es que es el tiempo de renovar nuestras manos cansadas. Que el Señor renueve nuestras fuerzas. Porque dependemos de Él, necesitamos de Él. Porque como somos seres humanos nos cansamos en medio de los procesos. Pero Él quiere renovar nuestras manos cansadas, las fuerzas de nuestras manos. Él quiere fortalecer nuestras rodillas debilitadas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros nos cansamos de orar. Nosotros decimos, yo lloré tanto por esto, yo no voy a orar. No, yo ayer estaba en una reunión y le dije a todas las personas de esa reunión, cada vez que estés orando, hay que orar por los inmigrantes. Sin parar, es una oración sin cesar. Cada vez que nos acordemos,
Señor, oramos por los inmigrantes, clamamos por la gente de la iglesia que todavía no tiene papeles, oramos que venga, que hagas milagros, oramos por protección alrededor de ellos, oramos que se resuelvan los casos. O sea, no podemos parar de hacer esto. Tenemos que orar. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunas áreas nuestras rodillas están debilitadas y Dios quiere fortalecernos a todos. Porque Él quiere que tracemos un camino recto. Mientras nosotros nos enderezamos, estamos trazando un camino recto para los pies del Señor, para preparar su venida. Y también es una manera en la que Dios nos entrena para que ninguno de nosotros caigamos, sino para que nos mantengamos fortalecidos. Porque es muy fácil tropezar y puede ser muy fácil caer. Mire lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, se está afirmando, no busquen más, no inventen, no levanten ídolos, no crean en cosas que no tienen que creer, porque hay un solo Dios y el único mediador entre Dios y nosotros es Cristo Jesús. Lo primero que les dije de 5 cosas: hay un solo Dios verdadero. Lo segundo, Él se hace el Padre de todos los que creen en Él. Es creador de todos, pero cuando nosotros creemos en Él, Él se convierte en nuestro papá. Él se convierte en nuestro Abba. Y Dios Padre desea que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos entender a plenitud lo que tiene que ver con el amor de Cristo. O sea, Él no quiere ser misterioso en eso. Él quiere que nosotros podamos tener toda la plenitud, que nosotros podamos conocer ese amor, que nosotros podamos entender ese sacrificio, que podamos conectar, que eso que es lo más grande que Dios pudo haber hecho por nosotros, y que cuando nosotros lo entendemos, entonces nosotros vamos a poder recibir todo lo que Dios tiene para darnos. O sea, tú tienes que entender, por eso prepararse, discipularse, conocer, leer la Biblia es importante, porque mientras hacemos todo eso, nosotros empezamos a entender, se nos empieza a revelar. Y en el proceso, ese es un proceso para que podamos recibir todo lo que Dios tiene para darnos. Eso no me lo estoy inventando yo, es lo que dice la palabra. Que estemos listos para recibir todo lo que Él tiene para darnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Pero Él no está diciendo que no pidamos. Él está diciendo, ustedes sigan pidiendo, porque yo voy a hacer mucho más de lo que ustedes están clamando. Así es que Él trabaja con nosotros. Me gusta porque hay una versión que dice que ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. O sea, nuestra imaginación ni siquiera da para poderlo terminar de comprender. Entonces, todos los que pertenecemos a la iglesia, todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor, debemos alabarlo siempre como confirmación de nuestra confianza. Mientras lo alabamos, le estamos diciendo, creemos completamente en que tú tienes la autoridad y tú tienes el poder para hacer todo lo que quieras. Y algo muy importante que estoy convencido que el Espíritu Santo puso en mi corazón para decirles, y es que entendamos que Dios no nos debe nada. Porque uno muchas veces ve a la gente como enojada con Dios, como si Dios tuviera que hacer todo lo que nosotros esperamos. Porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Porque yo aprendí por fin a diezmar. Porque yo estoy sirviendo, porque yo siempre digo que sí. Entonces, como que lo que hacemos se convierte en un canje para que Dios haga por nosotros todo lo que queremos. Y no es así. Dios no nos debe nada. Primero, hay un solo Dios verdadero. Segundo, Él se hace Padre de todos los que creen en Él. Tercero, Él tiene poder sobre todo. Él no tiene un poder limitado, Él tiene un poder ilimitado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros debemos de quitar todo peso que nos impida correr. Nosotros tenemos que pedirle a Dios qué es lo que a mí me impide
estar participando en tu plan, y estamos hablando obviamente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Por eso sí es importante que el Espíritu de Dios nos revele nuestros pecados. Yo no necesito que me revele los pecados de otro. Yo necesito que Él revele mis pecados, porque si yo puedo ver el pecado, que es el que me hace tropezar, voy a poder quitar ese peso. ¿Para qué? Para poder correr con perseverancia la carrera de Dios, porque de eso se trata. Esto es una carrera y tenemos que ser perseverantes en el tiempo de correrla. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, porque al fin y al cabo Él es el campeón que inicia y que perfecciona nuestra fe. Y tenemos que seguirlo a Él. Si lo miramos a Él, lo seguimos a Él. Pero si miramos a otras partes, vamos a estar completamente distraídos. ¿Se vale sentir triste? Claro. ¿Se vale tener bajonazos? Claro. Se vale tener momentos de temor, claro, porque somos seres humanos y habitamos en este cuerpo natural. Pero cuando tú te sientas cansado, cuando tú te sientas atribulado, desanimado, piensa en toda la vergüenza que Jesús tuvo que cargar cuando soportó el pecado, y así no se van a dar por vencidos fácilmente. Porque lo que pasa es que cuando la gente entra en esa tendencia carnal, usualmente dan un paso al costado, se dan por vencidos y terminan derrotados y terminan pues sirviendo al mundo, sirviendo a lo que están sintiendo. Pero al fin y al cabo, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que están aquí, ni ninguno de los millones de cristianos en el mundo hemos dado nuestra vida en la lucha contra el pecado. Ninguno la ha dado, la dio Él, la dio Cristo Jesús. Entonces, Él tiene el poder de hacer todo. Me gusta mucho como lo expresa la palabra de Dios en Job 42:2. Dice, sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. A mí me gusta creer y saber que Dios tiene el control total de mi vida y que Él está haciendo conmigo todo lo que quiere, y que yo estoy simplemente como en un río dejándome llevar por la corriente del río de Dios, porque Él tiene el poder para hacerlo todo, para hacer lo que quieras. Lo cuarto es, Él trabaja a través de todos los que creen en Él. Él trabaja a través de nosotros. Hoy vamos a servir a la iglesia. Él está trabajando a través de nosotros. Somos un equipo que está alineado y que por medio de cada uno de nosotros se está manifestando su plan. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Aprender a entender y a tomar con mucha importancia las instrucciones de Dios, los consejos que Él nos da, y que no tomemos nunca la instrucción de Dios como algo sin importancia, sino que entendamos que es la palabra de Dios, y que cuando venga esa disciplina que les hablaba, no nos pongamos tristes, que cuando Él nos reprenda nos acordemos que Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo, porque así es nuestro Padre, porque no somos bastardos, porque no somos hijos ilegítimos. Para Dios poder trabajar, tiene que corregir. Entonces, cuando Él empiece a alinear cosas alrededor de nosotros, ¡ay, qué chévere! Quiere decir que quiere trabajar. Él está corrigiendo cosas de nuestra vida, quiere decir que viene trabajo. Vamos a servirle. Soportemos esa disciplina divina y recordemos que Dios nos está tratando como a sus propios hijos. Y si Dios no disciplina, quiere decir que no somos verdaderamente sus hijos, pero sí lo somos. Somos hijos de Dios. Dios nos disciplina. Dios disciplina a los hijos. Y termino con esto. Esto es lo quinto. Él vive en el corazón de todos los que creen. Él vive en nuestro corazón. Él vive en nuestro interior. Y esperamos que hoy gente que venga a la iglesia abra su corazón para que Él también habite en ellos, para que ellos también crean. Juan 1:12 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dos cosas
tienen que pasar en nuestra vida. Tenemos que aceptarlo, aceptar su sacrificio y tenemos que creer en él. Aceptación y fe es lo que tenemos que, cómo podemos responder, es la única forma en la que podemos responder.